Hola, buenas noches amigos y amigas de Piva. Por razones obvias estamos compartiendo desde la sala de nuestra casa un video grabado con la intención de retomar el libro de Eclesiastés y en base a ello pues seguir nutriéndonos, animándonos, estimulándonos día a día, semana a semana y aún más ante lo que estamos viviendo en el mundo entero, lo que está viviendo el mundo entero. Esta sección, Eclesiastés 10, 11 al 20, propongo como título Anticípate al mal. El mensaje es sencillo. El sabio se anticipa al mal para su bienestar. Este sabio está consciente que puede, en términos humanos, no resultar el bien que esperaba, pero en términos divinos puede resultar en un bien muchísimo mayor. Hay circunstancias que no se pueden controlar y estamos siendo testigos de eso hoy. Hay personas que no quieren ser controladas y esto tenlo presente en la medida que avanzamos la lectura. Esta sección lo introduce con una ilustración interesante, trágica, para justamente describir a un necio y tal vez así prepararnos a los que pretendemos y queremos no serlo. Dice el verso 11, si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador. Dice el verso 12, las palabras del sabio son placenteras, pero los labios del necio son su ruina. El sabio piensa para hablar, no se apresura, considera y respeta el proceso de reflexión y análisis, mientras que el necio se arruina a sí mismo por no pensar detenidamente antes de hablar. Justamente como el ejemplo del verso 11. Dice el verso 13. Sus primeras palabras son necedades y las últimas son terribles sandeces. Yo creo que lo que estoy haciendo no es ajeno a... o lo que estoy diciendo y comentando no es ajeno, no es raro, no es extraño. Probablemente estoy pues revisando, desempolvando lo que ustedes también saben como yo. Todo lo que él dice el necio resulta de la improvisación sin sentido. Dice el verso 14, según la Nueva Traducción Viviente, hablan y hablan sin parar. En la Nueva Versión Internacional, pero no les faltan las palabras. Nadie sabe lo que ha de suceder y lo que será aún después. ¿Quién podría decirlo? Ya lo hemos escuchado anteriormente en la carta. Nadie puede asegurar un proceso próspero. No hay una vida siempre sin dolor en este lado del cielo. El verso 15 dice, el trabajo del necio tanto lo fatiga que ni el camino a la ciudad conoce. El necio se desorienta rápido ante la adversidad y solamente porque tiene que trabajar o porque no está acostumbrado justamente a ese ejercicio de fuera de su comodidad, fuera de lo que está bajo su control. Lo digo por segunda vez, el necio no acepta no tener el control de todo. Y aquí cito Proverbios capítulo 1, verso 7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y entendamos que esta sabiduría y esta disciplina se vale en el marco de la revelación de Dios, del temor del Señor. Esta no es sabiduría de este mundo, ni es disciplina desarrollada desde nuestra propia opinión. Otra vez hace un contraste entre los necios y los sabios, pero específicamente los líderes sabios y los líderes necios. Mira el verso 16. ¡Ay del país! Así le dice la Nueva Versión Internacional. La Nueva Traducción Viviente traduce, ¡qué tristeza sufrirá el pueblo! Lo que dice, o quiere decir, los pueblos pueden sufrir por la insensatez del liderazgo
o pueden gozar de bienestar por la disciplina de sus líderes. Ahora sí leo los versos 16 y 17 y luego lo ilustro con un ejemplo. Ay del país cuyo rey es un inmaduro y cuyos príncipes banquetean desde temprano. Dichoso el país cuyo rey es un líder noble y cuyos príncipes comen cuando es debido, para reponerse y no para embriagarse. Nota que la inmadurez no necesariamente está condicionada a la edad. Es un rey inmaduro que festeja en el momento no apropiado y de forma inapropiada. Ante la situación actual que vive el mundo, justamente te lo ilustro con el ejemplo de dos presidentes acá en América Latina. Bukele, el presidente de San Salvador, declaró cuarentena total en San Salvador, aún solo con 5 casos confirmados, solo con 5 casos, y declaró. Mientras que Ortega, el presidente de Nicaragua, afirmó en días pasados, en pocos días atrás, que no le parecía a él necesario cerrar fronteras ni cancelar ninguna actividad del país. El análisis de Bukele fue sencillo. Si China, España y Estados Unidos, países del primer mundo, no han podido con toda su tecnología reducir o contener al COVID-19, ¿por qué exponerlo nosotros? No tenemos ni la riqueza, no tienen ni la tecnología. Sentido común. Nadie sale de su casa. Ahora, este análisis de liderazgo debería alcanzar al mundo o al modo operandi de los pueblos, es decir, de la gente de a pie. Es decir, el rey no se emborracha para que los pueblos no se emborrachen. No, perdón. El rey no se emborracha para que los pueblos se emborrachen. Precisamente él no se emborracha para que el pueblo tenga un referente de salud pública y de bienestar. Ese es el ejemplo que deben dar los líderes. Y cierto es que no siempre es así. También es cierto, entonces, cada uno es responsable de anticiparse al mal, optar por ser sabio y no necio. Cada quien va a sufrir las consecuencias de su sabiduría o de su necedad. Y ciertamente las consecuencias nos alcanzan a todos. Lamentablemente es así y tenemos que aceptarlo. Justamente lo están cosechando países allá en Europa. Se contagia con mayor rapidez y facilidad la necedad que la sabiduría. Y tenemos que entender justamente que en este lado del cielo vivimos todos, sabios y necios, cristianos e inconversos, bajo las consecuencias de la caída. La diferencia es que nosotros los cristianos sabemos que todo esto tiene un final. Como dice la canción, ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos y descansamos en él. Y para ello estamos siendo advertidos como también instruidos. Dios quiere que tú te anticipes al mal. Fíjate en el verso 18 y 19. Por causa del ocio se viene abajo el techo, y por la pereza se desploma la casa. Para alegrarse el pan, para gozar el vino, para disfrutarlo el dinero. ¿Qué nos está diciendo acá? Cada quien goza de los frutos de la disciplina espiritual. Alguno pensará, pero ¿qué tiene que ver esto con espiritualidad? Bueno, es que desde allí se gestiona el uso del dinero. O mejor dicho, y aún más profundo, desde allí cada quien gestiona lo que llena su corazón. Mira el verso 20. No maldigas al rey, ni con el pensamiento, ni en privado maldigas al rico. Un espíritu quebrado no mira bien el dinero, ni a quienes lo tienen, lo que refleja su quebranto espiritual, lo que trae entonces como consecuencia una ruina integral. Insatisfecho, nada lo sacia,
y siempre con remordimiento. Lo que justamente afirmó los versos 13 y 14. Los necios basan sus pensamientos en suposiciones insensatas. Por lo tanto, llegan a conclusiones locas y malvadas. Hablan y hablan sin parar. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Nadie puede predecir el futuro. Entonces, ¿para qué poner la confianza en el dinero? Sin dudar alguna, el dinero no es la base de la plenitud. Tampoco lo son los gobiernos. Pero el tenerlos y que nos sirvan con disciplina, sin dudar añade a la vida bienestar. Y cuando este falta, no pasa mucho, porque la confianza de los sabios, según lo escrito, está en el Señor y no en el dinero. Aun cuando hay circunstancias fuera de nuestro control, a nosotros nos tiene bajo control el Espíritu Santo de Dios. Y que hay que reconocer la tendencia común a evadirlo. Ante esto nos advierte la palabra. Nuestra insensibilidad o nuestra dureza para evadirlo, para que no seamos controlados por el Espíritu de Dios. Podemos enfocarnos solo en los bienes materiales y o desestimar que sus bienes espirituales, los de Dios, nos guían en todo bajo este cielo, justamente para administrar lo que hay en el corazón y en consecuencia lo que tenemos o recibimos o ganamos con las manos. ¿Cómo hace el Espíritu Santo para lograrlo? Por medio de la palabra escrita de nuestro Dios. Él nos prepara para anticiparnos al mal y para planear el estar bien ante esta y cualquier pandemia. Nuestros vecinos y líderes, aún con la familia bajo el mismo techo y por sobre todo junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio, es decir, la iglesia. Con esto presente y siguiendo la línea del tema expuesto del domingo y del jueves pasado, según Salmo 91 y Hebreos 2 respectivamente, jueves y domingo, creo que la pandemia nos está permitiendo reafirmar algunas cosas y recuperar otras. Y es mi confianza que el Señor nos ha estado preparando desde el año pasado para enfrentar estos meses sin esperarlo. Seguimos urgidos de su sabiduría. Dios necesita que los pibeños seamos sabios en su gracia y fuertes en su llamado. No es un juego mantenernos en un mismo pensar y propósito ante los desafíos que nos plantea Dios ante la pandemia. El enfoque principal mientras pasamos la crisis es guardar el sentido de comunidad. La próxima semana los coordinadores de áreas van a estar comunicando a los obreros de PIVA la estrategia que usaremos para sostenernos y guardar el vínculo de los que somos PIVA, siempre con la expectativa que otros se añadan a Cristo por medio de nuestro testimonio. Como se lo replantea Manuel ayer miércoles, además de orar, que no es lo único que tenemos por hacer o tenemos a la mano para hacer, podemos y debemos hacer es adorar, evangelizar, enseñar, ofrendar, es decir, santificarnos en la medida que pasamos juntos esta prueba. Mucho más claro, con Eclesiastés 10 frente y abierto a nosotros, anticiparnos al mal para gozar el bien de Dios aquí en este tiempo, ante lo que estamos viviendo y justamente ante nuestros semejantes. Que Jesucristo les sustente y espero volver a llegar a donde tú estés y que tú o ustedes me vuelvan a escuchar el próximo domingo.